Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario web de la presentación de la aplicación de cálculo de índice de sostenibilidad conforme al código estructural en entorno BIM con uso de inteligencia artificial. Nos ha quedado un título muy largo, tenía 4 bloques que nos importaba mucho que estuvieran en el título y bueno, pues al final el propio título nos da el contexto de lo que queremos contaros hoy, de la presentación que queremos contaros hoy. En primer lugar, os voy a presentar a los miembros del equipo que hemos desarrollado la aplicación. A mi derecha está Marcos García, que es profesor de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación, Rubén Muñoz, también es profesor en la misma escuela. Y Carolina Iquipa, que está haciendo el doctorado también en la misma escuela. Y yo soy José Grajal, responsable de certificación en calidad siderúrgica. Así que, como os decía, bienvenidos a todos. Espero que sea de interés la jornada que vamos a hacer hoy. Os cuento un poquito el orden que vamos a tener en la jornada. La hemos dividido en 3 bloques. Vamos a hacer entre Marcos y yo una pequeña introducción, una breve introducción de lo que es el requisito de lo que es el criterio de sostenibilidad establecido en el código estructural, de cómo tuvimos la idea de hacer la aplicación y llevarla a un entorno BIM y a continuación evolucionarla y apoyarnos en inteligencia artificial. A continuación, Rubén va a hacer una descripción técnica del desarrollo de la herramienta, de la aplicación. Y finalmente, Caroline va a hacer un ejemplo real utilizando la aplicación para que podáis ver en directo pues, cómo es la aplicación y cómo funciona. Bien, como os decía en la parte de la introducción, voy a empezar contando de manera general un poco cómo es la sostenibilidad en el código estructural. El código estructural, que este año va a hacer ya 5 años que se publicó, el código incorporaba de forma expresa la sostenibilidad como un criterio para proyecto y ejecución, integrándola con el resto de requisitos de seguridad, durabilidad y calidad, y establecía un método para su evaluación. La sostenibilidad en el código estructural, y como no puede ser de otra manera, se entiende en su triple vertiente: ambiental, económica y social. Y lo que hace el código estructural en el anejo 2 es establecer una metodología objetiva. Establece una serie de indicadores que se asocian a los agentes que forman parte de la estructura: proyectista, constructor, fabricantes de los productos de construcción que forman parte de la estructura. Y con unos métodos matemáticos que tiene establecido, se calcula, el resultado de ese cálculo sería el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad, el ICES. El ICES no es complejo en la matemática que tiene para su cálculo, pero sí es muy laborioso, porque tenemos que integrar una gran cantidad de información de diferentes fuentes, de cada uno de los agentes que forman parte de la estructura. Han utilizado herramientas, aplicaciones diferentes, tendrán ficheros, PDFs, la información estará repartida seguramente en diferentes formatos que son bastante heterogéneos. Entonces, el reto principal que tenemos para hacer los cálculos es utilizar los datos correctos, asegurarnos de la coherencia, de la trazabilidad del dato, como os digo, pues que sea el dato válido para hacer el cálculo. La parte fundamental del cálculo son los índices de contribución de los procesos productos a la sostenibilidad, los ICPS. Estas son las evaluaciones de sostenibilidad de cada agente que forma parte de la estructura. En el caso de los materiales acero, cemento, hormigón, son los materiales masivos en las estructuras conforme a código estructural. Existe la certificación de AENOR marca NS, que es la marca N sostenible, que da conformidad con los requisitos de sostenibilidad del código estructural para estos productos y además nos da el valor del ICPS. Ese valor de ICPS lo utilizamos en la aplicación para hacer el cálculo, se alimenta automáticamente la aplicación. Entonces, lo que tenemos gracias a la certificación de AENOR de la marca sostenible es una información fiable, nos reduce enormemente la carga de cálculo y nos da seguridad en lo que es el cálculo del ICES. Anteriormente hemos realizado cálculos de ICES utilizando hojas de cálculo. Llegamos a desarrollar una aplicación web, pero estos métodos eran con introducción de datos de forma manual.
vimos que en proyectos reales era poco operativo por el volumen de datos y, como os decía antes, pues son datos heterogéneos en formatos diferentes. Entonces hay un riesgo de error más grande que si conseguimos llevar esto a una manera integrada y automatizada. Y aquí es donde entra lo que es el entorno BIM. Y a partir de aquí cedo la palabra a Marcos. Y el ratón. Muchas gracias, José. Pues efectivamente, cuando empezamos a plantearnos hacer una herramienta que pudiese promover el uso de estos índices y ayudar a que los diseños y luego la posterior ejecución fueran lo más sostenibles posible, vimos que el ICES era muy laborioso, pero factible, y sobre todo a partir de tener ese ICPS, y que los otros datos que faltaban, pues desde el punto de vista actual, pensando en que por eso se está haciendo un esfuerzo en todo el sector en hacer y usar la metodología BIM, pues los teníamos estructurados y de forma abierta en IFCs, los podíamos tener. Así que ahí hemos tenido en cuenta que todavía no en todos los proyectos pueden estar todos los datos perfectamente metidos en BIM, pero en muchos casos ya teníamos un gran número de modelos que tenían esa información dentro, ¿no? Y que además, pues a través de IFCs los teníamos siguiendo estándares y con cierta estructura que nos podía permitir leerlo y automatizar un poco más todavía ese cálculo, generando una menor, digamos, posibilidad de no usar correctamente los datos en distintas fases y que además podíamos saber qué cantidades de acero o hormigón estábamos utilizando pues, visualización tridimensional. Y ahí nos comprometimos en hacer un proyecto como este en el que además queríamos que se usaran herramientas de uso libre, es decir, queríamos lanzar una herramienta que cualquier proyectista pudiese usar y que después pudiese ser usada también para cualquier constructor en fase de proyecto y que en todas las fases pudiéramos aprovechar ese repositorio de información que podía suponer BIM. Por eso, bueno, pues con estas ideas nos planteamos esta integración de ICES y BIM. En un primer lugar, pues pensando en un software abierto que permitiese trazar los datos, pero que también permitiese verificar. Una vez teníamos los ICPS también introducidos, también dejar libertad al diseñador y al contratista, aquel que esté metiendo los datos, en definitiva, para poder modificar también. Es decir, la herramienta no es un código cerrado, es una herramienta que permite tomar decisiones basadas en información que te está dando el modelo digital y el propio programa. Con eso podemos intentar automatizar los datos y, bueno, pues en el entorno que estábamos ya antes de lanzar la herramienta, pues también pensamos que era un buen momento para tratar de implementar una IA, no una IA cualquiera, porque en este caso no creemos que bueno, pues debe ser una IA que sirva para ayudarnos, es decir, para tener más información y tomar decisiones, y no tanto una IA que pueda generarnos incertidumbre. Por eso hemos desarrollado herramientas que lo que permiten es darnos información y nosotros la validaremos, nos parecerá correcta o no. Luego veremos en el ejemplo pues algunas de las posibilidades que esto nos ofrece también. Con esta idea pues hemos al final, como bien decía José, integrado 4 pilares bastante importantes en una sola herramienta abierta. Luego cuando se presente veremos que además hemos intentado que sea de uso sencillo, pero eso no quiere decir que no tenga capacidades muy complejas y por eso, bueno, pues Rubén contará después la complejidad que ha sido saltarnos alguna de estas barreras y, como decía, con esta inteligencia, con esta aplicación de inteligencia artificial, que no sustituyendo al criterio técnico, pues nos permite una segunda capa de reducción de errores como puede ser BIM también. Como digo, pues a día de hoy lanzamos esta aplicación web
en la que bueno, pues cualquiera de los que nos está escuchando puede solicitar acceso. Los usuarios van a tener, incluso sin acceso, un visor libre IFC, cosa que ya es de por sí una aportación, porque tenemos un visor IFC, cualquier modelo IFC que se tenga pues puede visualizarse a través de la herramienta. Luego veremos con la facilidad que se hace y tener sus propias plantillas de trabajo para, en función de cómo modela, que la aplicación interprete sus modelos. Con esto queremos facilitar que si alguien de forma repetitiva utiliza la herramienta, pues pueda aprovecharla en su mayor parte si tiene una forma de modelar concreta que no sea exactamente a lo mejor la misma o la estándar. Queremos también agradecer a la AMT porque nos ha apoyado en todo este proceso y a Ferrayas y Armadas de Cozam, Teinco y Celsa Steel Service porque nos han ayudado en el proceso y además nos han proporcionado modelos que nos han permitido verificar la herramienta y ver el uso que le estamos dando o el foco que le hemos dado, ¿no? Que está funcionando correctamente. Y para ver un poco más en profundidad esta herramienta, ahora le voy a pasar la palabra a Rubén Muñoz Pavón, que es profesor en la escuela y que os va a contar de forma más profunda un poco todas estas barreras que hemos conseguido saltar y bueno, luego con el ejemplo de aplicación que hará Caroline, pues veremos que de forma sencilla se puede trabajar con esta herramienta, pero que no ha sido sencillo desarrollar. Rubén. Muchas gracias, Marcos. Vale. Voy a abrir la presentación y con este. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia a este seminario. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Marcos, por la presentación y esta introducción a la aplicación y la importancia que tiene en el contexto en el cual la vamos a aplicar, en el contexto de la sostenibilidad y en el contexto de BIM. Y bueno, simplemente en esta parte de la presentación les voy a dar unas breves pinceladas sobre los conceptos más técnicos relativos a la aplicación, dónde implementamos IA, dónde implementamos el visor IFC, etcétera, y un poquito detallar también las funcionalidades principales, ¿no? de la plataforma para que, en caso de que ustedes tengan interés en poder acceder, sepan un poco el esquema de funcionamiento de la misma. En primer lugar, en cuanto a retos se refiere, tenemos estos principales, ¿no? Los que hemos conseguido. Sí, no hay problema. Se verá la pantalla. Vale. Tenemos estos principales retos que consideramos que con la aplicación se han solventado, ¿verdad? Y que van a seguir siendo primordiales de cara a futuras versiones. En primer lugar, la homogeneidad, es decir, intentamos proporcionar un entorno de cálculo de ICES homogéneo, de tal manera que no dependa o que no sea, por así decirlo, editable mediante diferentes hojas de cálculo, diferentes formatos editables. Pues bueno, intentar organizar el cálculo del ICES de una manera única y a través de una única aplicación, vinculadas con la metodología BIM, la metodología Building Information Modeling, en el estándar más común, que seguramente como los que hemos trabajado con metodología BIM, encontramos que el estándar más importante es este Industrial Foundation Classics, este IFC. Implementamos la IA, vamos a ver de qué manera la implementamos, porque es importante detectar y enseñaros un poco cómo hemos entrenado la IA y en qué partes del proceso esta inteligencia artificial tiene un papel fundamental. Y como ha dicho Marcos también en su parte de la presentación, es importante que todos los desarrollos son open source, en el sentido de que tenemos la libertad de utilizar diferentes herramientas, diferentes algoritmos y no estamos bajo la rigidez de lo que viene a ser un sistema proporcionado por una entidad comercial, donde estamos limitados a funcionalidades dentro de una capa gratuita, donde ya si queremos ir un pasito más allá tenemos que pagar una versión de pago, etcétera. No, aquí todas las funcionalidades son gratuitas
los agentes IA interactúan sin necesidad de que tengamos que pasar a ninguna versión de pago y los visores son totalmente libres. Entonces, esta línea la seguimos también mucho en la investigación y buscamos que todos los desarrollos contribuyan al sector de la construcción y al sector AECO de una manera libre. Con el ratón. Vale. Siguiendo un poquito con la presentación de Marcos, este va a ser el flujo que vamos a seguir. Les voy a comentar un poquito cuál es el papel del login, de los usuarios, del visor libre, las plantillas y los diferentes fabricantes, ¿no? Entonces voy a intentar darles un poquito el concepto o dónde se ubican realmente en la aplicación. En cuanto a usuarios, me salto la parte de login porque la vamos a ver en la visualización real del ejemplo en vivo que va a hacer Caroline a continuación. Login es una especie de, bueno, como el acceso a cualquier plataforma o cualquier red social que podemos tener hoy en día. Entraremos como un usuario. ¿Cómo aplicamos nosotros el cálculo del ICES en esta plataforma? El usuario va a poder realizar diferentes funcionalidades. Si nos centramos en la parte del ICES, como bien ha dicho Marcos también en la parte de su presentación, vamos a tener una parte que será manual y otra parte que será de extracción de IFC. ¿Son independientes una de otra? No tiene por qué. Hemos intentado siempre, a través del user experience, a través de la interfaz web que vamos a mostrar, pues que el proceso sea lo más fácil posible y que sea sobre todo editable. No queremos obligar a que ningún usuario, si extrae datos del IFC, esté limitado únicamente a los datos del IFC. Entonces se van a poder modificar. ¿Para qué se va a calcular el IFC? Para cada obra. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta diapositiva 3 obras que pueden ser diferentes para un determinado usuario. El usuario va a poder, para cada una de estas obras, calcular el ICES de acuerdo a la normativa. ¿Qué ICES va a haber? Va a haber un ICES de proyecto y otro ICES de construcción, que lo vamos a detallar un poquito más tarde. Vamos a ver que, de acuerdo además con la normativa, vamos a poder extrapolar los datos de proyecto a construcción para comparar los dos cálculos de índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad entre proyecto y construcción y ver si lo finalmente construido cumple con las necesidades iniciales del proyecto. Con lo cual, en cuanto a usuarios y lectura de obras, simplemente destacar que para cada obra vamos a poder calcular el ICES. Por supuesto, cada usuario va a poder acceder solo a sus obras, de tal manera que podrán tener diferentes obras para cada usuario y obviamente están protegidas y únicamente los usuarios pueden ver sus propias obras. ¿Dónde está este visor libre dentro del esquema de la plataforma? Sin necesidad de que el usuario tenga que entrar a crear una obra, a crear un ICES manual, a crear un ICES por estación IFC, hay un apartado que está en la parte superior del encabezado de la plataforma donde pueden simplemente hospedar y pueden visualizar el IFC. ¿De acuerdo? Este IFC no se queda guardado en ninguna base de datos, simplemente en cuanto se cierra el visor desaparece del backend de la plataforma, de tal manera que es una excelente manera de tener un visor gratuito para poder chequear algunas propiedades y ver si el IFC en cualquiera de las versiones se puede visualizar y se puede tratar en esta plataforma. ¿Cuál es el concepto de plantillas? Que es muy importante y que Marcos ya ha empezado a introducir en la parte de la presentación. Bien, las plantillas son muy importantes. Seguro que muchos de los que hemos trabajado con la metodología BIM encontramos que hay un montón de estándares. Estándares relativos a determinados tipos de infraestructuras. Estándares relativos a carreteras, a presas, a puentes, a edificación. Luego también hay estándares relativos a diferentes administraciones públicas o estándares que pueden crear cualquier entidad privada. De tal manera que, ¿qué es lo que sucede? Que uno de los principales beneficios que tiene BIM, que es esa versatilidad para crear un modelo, crear un pilar, un muro, un forjado, un acero, con cualquier nomenclatura, es precisamente uno de los principales problemas a la hora de la falta de interoperabilidad. ¿Cómo podemos nosotros desde la plataforma leer todos los aceros, leer todos los hormigones si, como vemos en la imagen, cada nomenclatura o cada subcontrata o cada empresa que haga el modelo BIM o cada administración pueda detallar el hormigón y el acero con el formato que ellos quieran, de acuerdo a su estándar?
Eso es muy difícil. Entonces, en este sentido, el objetivo de la plataforma es precisamente leer los parámetros, leer los materiales para que se puedan crear plantillas. Entonces, una de las principales capas relativas a la falta de interoperabilidad es esta, la falta de un estándar común. Obviamente en nuestra vida profesional es probable que trabajemos con modelos BIM de diferentes entidades y cada uno llame a los materiales de una manera diferente. Pero no solo depende de eso, depende además del software de modelado. Aquí tenemos un ejemplo donde incluso para el mismo estándar, incluso aunque yo nombre el hormigón y el acero de la misma manera, la manera en la cual el IFC en sus tripas, en su código interno, organiza este acero dentro del hormigón o dentro del anfitrión correspondiente, va a depender también del sistema de modelado, es decir, va a depender del software de modelado. Con lo cual vamos a ver que Revit estructura la información de una manera, que Tekla lo hace de otra, que Allplan lo hace de otra, etc. De tal manera que nosotros lo que hemos intentado en esta plataforma y hemos conseguido es, mediante algoritmos, discernir entre los diferentes software y ser capaces de calcular el ICES independientemente del origen del modelo, ya sea Revit, Tekla, Allplan u otro software, siempre y cuando el IFC haya sido exportado a ese archivo IFC. Aquí, como vemos en la parte inferior de la diapositiva, tenemos dos patas, ¿no? Dos alternativas. Discernir entre algoritmos e IA. ¿Por qué? Porque a la hora de mapear y de crear estas plantillas es donde realmente tenemos la aplicación de estos dos conceptos. ¿A qué me refiero con ello? Si voy a la parte de algoritmos, por ejemplo, para discernir entre diferentes software, aquí no hay IA implementada, es decir, aquí hay un código complejo que lo que hace es leer las diferentes estructuras de los IFCs cargados, se sabe cuál es el origen del modelo, ya sea Revit, Tekla o Allplan u otro software, y somos capaces de extraer la información independientemente del origen del software. De tal manera que estos algoritmos no es IA, no tenemos aquí el concepto de caja negra. Está todo codificado y está todo detallado por código cuáles son los pasos para extraer la información. Y esa información es la que nosotros transmitimos al front-end de la plataforma, a la visualización que vamos a tener a través de Internet. ¿Cómo aplicamos el concepto de plantilla? Este es un ejemplo. Imagino que soy un usuario que tiene este puente de una determinada empresa A y yo obviamente cargo y la plataforma lo que me va a permitir es leer todos los materiales del IFC. De tal manera que yo puedo tener más trabajos con esta empresa y decir, me interesa que el mapeo de materiales ya quede guardado en la base de datos del programa, de tal manera que cuando yo vuelva a cargar otra infraestructura de esta empresa, yo ya sé cómo esta empresa, si utiliza un estándar A, B o C, el que sea, llama al hormigón de una manera, llama al acero de otra manera, llama al hormigón pretensado de cierta manera, etc. De tal manera que estas plantillas las podemos considerar como snapshots o simplemente capturas del mapeo de materiales. Con lo cual, cuando yo ya haya mapeado los materiales de una determinada infraestructura, lo podría aplicar de manera directa sin necesidad de tener que volver a mapear en otra infraestructura, como puede ser el siguiente caso. Por ejemplo, en el caso de abajo, soy el mismo usuario que carga otro modelo y ya no tengo que realizar el mapeo. Le aplico la plantilla de la empresa y puedo calcular directamente el ICES, tanto de proyecto como de construcción. Entonces, en este proceso que hemos hablado de plantilla, mapear materiales, guardarlo en la base de datos y luego calcular de nuevo el ICES, ¿cuál es la IA? De momento no hemos hablado nada de presencia de IA en ninguna de las partes del cálculo que hemos repasado. Bien, aquí lo que hemos intentado es solventar el problema, uno de los principales problemas que tiene la IA, y es muchas veces el concepto de caja negra. En términos de investigación y en términos profesionales, está surgiendo ya nuevos agentes que aplican el concepto de explainable IA, es decir, una IA explicable. Deja de ser una caja negra en la cual yo le meto un prompt, me da un output y simplemente o me tengo que fiar o tengo que empezar a gastar tokens o utilizar más inputs para que me explique realmente qué es lo que he hecho. La parte fácil de intentar aplicar aquí la IA sería, le meto un prompt básico, por mucho que sea más cortito o más grande, necesitaré más interacciones, seguro. De tal manera que le puedo pedir que me calcule el ICES, me dé un resultado al final,
pero yo tengo que utilizar un montón de iteraciones más para decirle, no, pero ¿cómo has calculado el acero? No, ¿cómo has calculado los alfas? No, ¿cómo has calculado el hormigón? Entonces, eso no es muy eficiente. ¿Qué es lo que hemos hecho en este sentido? Lo que hemos hecho es implementar un agente entrenado, en este caso de Gemini, está implementado en la parte backend de la plataforma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nosotros lo hemos implementado solo en una determinada parte del proceso de cálculo del ICES, no en el proceso completo. De tal manera que la IA aquí, en esta versión de la plataforma, lo único que me va a servir es para que me dé una propuesta de clasificación de materiales. Es decir, la plataforma va a leer los materiales de una manera automática y yo tendré todos los materiales listados. ¿Qué pasa si recibo un modelo BIM de Portugal o de Italia o de Alemania o de Francia, donde la nomenclatura de materiales es diferente? Es aquí donde la IA tiene un papel fundamental. Yo no me tengo por qué saber todas las nomenclaturas de hormigones en diferentes lenguajes, por ejemplo, pero tengo un agente de IA preentrenado para que cuando yo sospeche que tengo ciertos materiales que me van a hacer falta para el cálculo del ICES, como puede ser hormigón, acero u hormigón pretensado, consultar a la IA para que me destaque o para que me dé indicaciones sobre, oye, este material tiene pinta de ser acero estructural, deberías incorporarlo en el cálculo del ICES. Esa es la parte o la presencia de inteligencia artificial durante todo el proceso de cálculo del ICES. Con lo cual, no tenemos el concepto de caja negra. ¿Por qué? Porque solo lo aplicamos en una pequeña parte del proceso y siempre va a ser una sugerencia. Es decir, la actuación de la IA siempre va a tener que pasar por ustedes o por los usuarios de la plataforma para validar o no esa propuesta. Con lo cual no hay un proceso continuo en el cual actúa la IA y ya obtengo resultados. No, tiene que ser validado por el usuario. Por último, los fabricantes juegan también un papel fundamental. Como bien ha introducido José en su presentación inicial, tenemos ese certificado AENOR NS que va a ser vital y reduce muchísimo los cálculos del ICES y son relativos a cada elemento, ¿no? de cada fabricante. ¿Qué va a tener la plataforma? Estoy utilizando los mismos colores que tiene al final la aplicación que vamos a ver en el ejemplo en vivo. Para el cálculo del ICES vamos a tener dos ICES, uno de proyecto y otro de construcción. En la parte de proyecto, primero tendremos que extraer los materiales, realizaremos ese mapeo, podremos crear plantillas o no, como hemos visto en las diapositivas anteriores, y vamos a asignar unos ICPS teóricos. Es luego en la parte de construcción, cuando yo extraigo toda la información de proyecto, será un clic simplemente, pasa a la fase de construcción y ahí yo puedo modificar los datos. En esta parte ya sí que no puedo asignar ICPS de 90, 80 de manera libre. Tengo que elegir fabricantes y tengo que elegir elementos. Nosotros, la plataforma ya tiene cargados los ICPS, esos datos relativos a la certificación NS de AENOR, de tal manera que en función del fabricante y en función del elemento ya se actualiza el cálculo del ICES porque tenemos todos los ICPS guardados. Y tendremos de una manera muy rápida una comparación entre ICES de proyecto e ICES de construcción. Aquí es, por ejemplo, en ese apartado de la plataforma, si entramos, por ejemplo, como administrador, para que podamos ver los diferentes fabricantes y los ICPS registrados de acuerdo con el certificado NS de AENOR que hemos comentado anteriormente. Esto se podrá actualizar, por supuesto, no habrá ningún problema y el usuario, cuando calcula el ICPS de construcción, eligiendo los fabricantes correspondientes, pues se actualizará el valor del ICPS y la plataforma por detrás hará todos los cálculos de nuevo necesarios para sacar el ICPS de construcción. ¿Cómo hemos conseguido todo esto? ¿Cuál es la estructura de la plataforma? Bueno, la plataforma tiene, por supuesto, una parte front, es decir, una parte web, que la podemos ver en rojo. En este sentido, hemos utilizado el framework de Angular, que se basa en HTML, JavaScript y TypeScript como lenguajes de programación principales.
Y bueno, creemos que lo que es vital hoy en día, lo estamos viendo en el sector también, cada vez hay más Common Data Environments, CDS, que su principal ventaja es la accesibilidad a través de Internet, para que yo pueda entrar desde el móvil, desde la tablet, desde un ordenador, etc. La presencia de software de instalación local está siendo transformada en el sector porque el acceso que da a Internet es mucho mayor. Si yo tengo que instalar esta aplicación, no puedo acceder a través de Internet y necesito instalarla en una tablet, probablemente necesita unos requisitos muy potentes dicha tablet para hacerlo correr. Con lo cual, nuestra tendencia es proporcionar una accesibilidad universal a través de cualquier dispositivo y a través de web. Obviamente, la parte de cálculo está vinculada, no está en el front, está protegida, la parte de lecturas de IFCs y la parte de análisis de datos, así como la parte de inteligencia artificial, está hospedada en la parte back-end de la plataforma, tanto por una API que hemos realizado para interactuar y entrenar los diferentes agentes, como un back en Python, que es el que realiza los cálculos e interactúa con precisamente el punto número 4 y morado, las Structured Query Language, que son las databases, las bases de datos que utilizamos nosotros para guardar la información. En el ejemplo en vivo vamos a ver que la plataforma va rápido, va fluida, gracias precisamente al uso de Angular y al uso precisamente de bases de datos estructuradas que nos permiten manejar una gran cantidad de información y vincularlas de una manera muy rápida a los algoritmos de Python. Con todo ello, lo que conseguimos es los siguientes objetivos, ¿verdad? Hemos conseguido hasta el objetivo de la aplicación de la IA, es decir, acceso seguro, una versatilidad, es decir, puedo calcular el ICES de una manera manual, de una manera automática, tengo la visualización de IFC tanto dentro del proceso de cálculo del ICES como dentro, como de una manera más libre, a la hora de visualizar cualquier modelo. Tengo ese proceso de automatización que me vincula el IFC y además tengo esta IA, que es una propuesta de mapeo de materiales, siempre una IA vigilada, no es una black box, no es una IA que me va a dar el veredicto final, con lo cual hasta la actualidad en esta versión de la plataforma hemos cumplido estos objetivos. Los siguientes serán desarrollar nuevas funcionalidades de acuerdo a sus requisitos, de acuerdo a qué características pueda haber en el futuro que pueden ser de interés para modelos especiales, infraestructuras muy particulares, e ir desarrollando nuevas implementaciones de la IA, siempre evitando ese concepto de black box, de caja negra, que en muchas ocasiones es uno de los principales problemas de la aplicación de esta tecnología. Y bueno, sin más dilación, le daré ahora la palabra a Caroline, que nos hará ese ejemplo en vivo de la plataforma. Ya está hospedada en web y podremos ver cómo funciona y todo el flujo que yo les he detallado aquí de manera teórica, vamos a verlo de manera resumida de una manera más práctica. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias y Caroline, cuando quieras. Esto. Pues sí, mejor. Vale, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Equipa Bravo y a continuación realizaré la presentación de la plataforma web de LICES. En primer lugar tenemos la parte de acceso, que como comentaba Rubén, como cualquier red social o plataforma que requiera un acceso. Tenemos tanto la parte de registro, que también se comentó previamente. Bueno, comienzo con el acceso. Vale, se comprueban las credenciales que se encuentren en la base de datos del usuario. Esta es una primera parte de la plataforma, la parte del inicio. Tenemos tanto el acceso para poder crear la estructura en este lado como en la parte del encabezado. Pues comenzaremos con la prueba del cálculo de ICES, en este caso de un puente. Vamos a la parte de nueva estructura y cálculo. Le ponemos un nombre cualquiera, pues en este caso, bueno, un puente 1. Tenemos tanto para poner la fecha de inicio como la fecha de fin tentativa, que esto puede ser actualizada sin ningún problema. Vale, bueno, le pongo una fecha de inicio, una fecha de fin tentativa, le doy a guardar, ya se completó el registro de la estructura y le damos a continuar. Vale, en continuar
como se comentaba, tenemos dos opciones. Una en la cual vamos a hacer uso de un IFC, que en este caso sí, da el puente, pero fácilmente podríamos... Perdón, creo que se me cortó. No, vale. Podríamos no hacer un uso de un IFC y realizar todos los cálculos manuales, bueno, poner toda la información y obtener un cálculo de hélices, pero en este caso, en el ejemplo, pues realizaremos con un IFC. Le damos a sí IFC y pues lo que nos va a pedir es el IFC. Le asignamos un IFC a la estructura, en este caso la del puente que vamos a utilizar. Se está subiendo el archivo. Y, bueno, finalmente podemos tanto cambiar el IFC por algún otro, por si se ha actualizado algún dato, y también tenemos la opción de poder visualizar este IFC. Si le damos a visualizar, está cargando la pantalla. En este caso es el IFC de la estructura a la cual vamos a realizar el cálculo de hélices, y podemos navegar sin ningún problema. Bueno, en el vídeo se ve un poco cortado, pero en mi pantalla lo veo súper bien. Podemos, por ejemplo, en este caso tenemos el acero dentro de la estructura, ¿vale? Esta es la parte de la visualización. Podemos navegar sin ningún problema. Y también, como comentaba Rubén previamente, tenemos la opción en la parte del encabezado de ver un IFC, independientemente si vamos a realizar el cálculo de la estructura o no. Podemos ver cualquier IFC, tenemos esa libertad, ¿vale? Continuando con el cálculo de hélices, pues también Rubén comentó la importancia de la creación de plantillas. En este caso podemos tanto crearlas como escogerlas si previamente ya hemos realizado algún cálculo de hélices y la plantilla nos es de ayuda por el tema de los materiales que usan nuestras estructuras. En este caso, en el ejemplo, vamos a mostrar la creación de plantillas, ¿vale? Le pongo también un nombre cualquiera, un puente plantilla para registrarlo. Le damos a guardar, pues ya tenemos la plantilla registrada. Y acá tenemos dos opciones. Si al realizar nuestro IFC, pues hemos usado la designación para los materiales, hemos usado la designación según código estructural, podemos obtenerlo también. Básicamente del IFC extrae todos los materiales que tienen designación según código estructural, pero en caso no, pues también tenemos la libertad de hacer un mapeo exhaustivo de todos los materiales que tienen el IFC y luego escoger los materiales estructurales que nos sirven para el cálculo de hélices. En este caso vamos a realizar un mapeo total de todos los materiales dentro del IFC. Le damos a mapeo de materiales en IFC y nos aparecen absolutamente todos los materiales que están dentro del IFC. Pero, como comentaba, no vamos a hacer necesariamente uso de todos estos para el cálculo de hélices, porque es un cálculo que necesitamos elementos estructurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vidrio no lo voy a coger, concrete sí, por ejemplo, concrete sí, el HP50 también, que es de un hormigón pretensado. No tengo la pronunciación exacta, pero el beton 25 en principio yo podría no saber qué significa, ¿no? Entonces le voy a dar para continuar, para que acá es donde vamos a hacer el uso de la IA, para que nos den una orientación si es que es un material que existen elementos estructurales que nos sirven para el cálculo de hélices, como no, pues le voy a dar, en este caso, pavimento no, este material sí, que es un acero activo. Este material igualmente, si yo lo leo en principio, puedo no tener idea a qué se refiere, pues le voy a dar para hacer la consulta con la IA, que va a hacer a continuación, ¿vale? El acero B500S sí, aluminio decorativo pues no me importaría para el cálculo de hélices, el acero B500 sí, este material que ya tiene una asignación del código estructural pues sí, madera no, el S355 sí, el HP45 sí, y también el HP35, y bueno, luego tenemos que designar qué tipo de material es, porque para el cálculo de hélices se necesita, los tipos de elementos estructurales están designados en 4 tipos de elementos, que es hormigón armado, hormigón pretensado, hormigón prefabricado y acero estructural. En este caso, concrete se designaría un hormigón, el HP50 también es un hormigón. No tengo idea, pero por continuar con el cálculo, en principio le voy a poner hormigón, que luego lo puedo modificar. Igual, este es un acero armado activo, este tampoco tengo idea qué podría significar, pues en principio le pongo hormigón, si es sí, si no, lo modifico y ya está. El acero B500S, pues es un acero armado pasivo,
igual el 400S, este un hormigón, este es un acero estructural, este es un hormigón y finalmente este es un hormigón. Ya teniendo seleccionados todos los materiales a los cuales tanto puedo hacer consulta como continuar con el proceso, pues le doy a guardar la selección de materiales. Ahora nos aparece un configurador de plantillas en el cual básicamente pues voy a, por ejemplo, en los casos en los cuales no estoy segura si va a ser si los elementos que tienen este material me van a ser, voy a necesitarlos para el cálculo de hélices. Por ejemplo, el concrete, bueno, si no sé qué significa concrete, pues en principio lo consulto. El Beton 25 igualmente. Y, por ejemplo, este material tampoco, pues lo consulto. Y acá es donde tenemos la opción de consultar a la IA, que nos va a dar una sugerencia de qué tipo de elemento estructural puede ser. Y esa sugerencia, como se comentaba, se puede aceptar o no. O sea, no es algo cerrado, completamente cerrado. Entonces, al seleccionar estos materiales a los cuales tenemos dudas, pues le damos al botón de consultar con la IA, ¿vale? Esto está cargando. Y tenemos la consulta terminada. Tenemos un razonamiento de la IA en el cual tenemos los materiales que hemos consultado, la sugerencia final y la explicación de por qué te ha enviado la IA esta sugerencia, ¿no? Igual tenemos unos enlaces al código estructural por si se quiere alguna información, una información adicional. Por ejemplo, en el caso del Concrete 35, pues nos dicen que es es la explicación que nos ha mandado el API de la IA, que es un hormigón de resistencia 35 y se podría clasificar como hormigón armado, ¿no? Yo ya dependiendo si cojo esta sugerencia o no. Igual el Beton 25, por ejemplo, al cual yo no tenía idea, pues me dicen que el Beton, su significado es hormigón en francés, y bueno, se asume que es un hormigón armado in situ por el grado 25, que también puedo coger aceptar esta información como que no. Y finalmente con este material, pues, mire, me lo traduce, ¿no? Vidrio templado en checo. Entonces, es un material arquitectónico, por lo que no es estructural. Entonces, para el cálculo de hélices, si yo leo esto, pues sé que no me servirá, ¿no? Entonces, yo puedo, como comentaba, aceptar la sugerencia de la IA como no. Y, por ejemplo, en este caso lo voy a aceptar. Vale. Finalmente, sabiendo cuáles son los materiales que voy a usar, pues ya es cuando selecciono y divido según los tipos de elemento que tengan a estos materiales. Por ejemplo, en el caso del Concrete 35, pues yo en mi IFC he asumido que es un hormigón armado, el HP50, un hormigón pretensado de grado 50, el Beton 25, en este caso, perdón, este va a ser un prefabricado, por el ejemplo nada más, el Beton 25, pues un hormigón armado, el YA 1770 es una designación de acero armado activo, o sea, de hormigón pretensado. Este no lo voy a coger porque sé que es un vidrio templado y pues para el cálculo de hélices no nos interesa. El acero B500S, en este caso, para el ejemplo, es un hormigón, es tanto el acero parte del hormigón armado como el del prefabricado, el acero B400S en estos tres casos. El HA20, pues es un hormigón armado. El S355, como previamente también le he designado que es un acero estructural, solo tenemos la opción de cogerlo como acero estructural. El HP45, hormigón pretensado. Y finalmente el HP35, hormigón pretensado. Ya teniendo seleccionado todos, creo que no tengo ningún problema, pues le doy a siguiente. Acá igual se tienen unas explicaciones de lo que puede ser cada uno de ellos, o sea, de por qué se han cerrado en candado y no se pueden escoger uno u otro, ¿vale? Le doy a siguiente. Y acá tenemos todo el hormigón que hemos traído previamente, pues tenemos tres opciones de método de cálculo, como se comentaba. Se puede obtener a partir del IFC, se pueden usar parámetros de cuantía, si es que no hemos modelado el acero dentro de estos elementos estructurales, o finalmente introducir los datos a mano luego y no estar cerrados a solo IFC, porque luego se puede cambiar según se corresponda, ¿no? En este caso, se ha modelado el acero dentro del IFC para todos los casos, pues le voy a dar ya está modelado en todos estos casos, ¿vale? Y ahora la acción requerida es seleccionar, en este caso, por ejemplo, el acero pasivo o el acero activo según corresponda. El Concrete 35, en el ejemplo, lo tenemos como
B400S, el HP50 como B400, el acero activo, el único que era Iridium 770, en el caso del Beton era B400, el HA20 era B500S, en este caso solo el que tenemos, ¿vale? Vale. Finalmente, teniendo todos los elementos estructurales y el acero tanto armado pasivo como activo dentro de estos elementos estructurales ya correspondientes, pues ya se puede realizar un primer cálculo para el ICES, ¿vale? Al darle guardar y continuar, pues está asignando la plantilla a la estructura y finalmente tenemos en la primera parte para el cálculo del ICES, que es el cálculo del alfa. En la fórmula del ICES, pues se tiene una primera parte que es el cálculo del alfa. Tenemos tanto la resistencia obtenida de cada uno de los materiales previos como el peso en toneladas de estos, tanto del hormigón armado in situ, el pretensado, los prefabricados, como el acero estructural, que solo teníamos un material. Vale. Al darle continuar, pues ya tenemos una tabla de resumen con todo lo que hemos obtenido previamente y también podemos editarla sin ningún problema, ¿vale? Y tenemos los cálculos de cada uno de los alfas, tanto del hormigón armado, del hormigón pretensado, del prefabricado, como el del acero estructural, ¿no? Si en una reacción, perdón, si en una acción se edita ya tanto la resistencia como las toneladas, estos valores se van a cambiar automáticamente. Vale. Al darle continuar, pues tenemos la parte de agentes de proyecto, en el cual se comentaba lo de las certificaciones de AENOR, los ICPS, esto es en la parte de proyecto, ¿vale? En el cual el usuario tiene la libertad de tanto cambiar los valores de ICPS, bueno, en la parte de proyecto, como la cantidad de cada uno de estos. Yo, bueno, por ahorrar tiempo y no estar entrando uno por uno, pues adjunté una opción de automáticamente poner los valores del ICPS, ¿vale? Y estos valores también igualmente pueden ser modificados sin ningún problema. Por ejemplo, si modifico acá y en vez de 94 el ICPS de proyecto lo tenía como 90, pues no hay ningún problema y lo cambio y ya está. Y la actualización se cambia. Al darle continuar, pues tenemos el cálculo de ICES para la fase de proyecto. Ahora también, como también se comentaba en la previa presentación, pues también se tiene para la parte de construcción. Ya cuando se ha pasado el proyecto y ya se ha terminado de construir la estructura, pues ahora tenemos esta opción, ¿vale? Se ha traído toda la información que se tenía de proyecto y ahora, luego de haberse acabado la estructura, pues se van a ingresar los valores de tanto los agentes que han participado como los productos, el ICPS de cada uno de estos, como la cantidad de porcentaje que se ha usado de cada uno de ellos. Igualmente, en esta parte también se tiene este botón o sea, es un ejemplo para rellenar automáticamente los valores de cada uno de ellos, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, como Rubén también comentaba previamente, se tenía una base de datos en la cual como usuario se puede ir cambiando, o sea, se puede ir agregando tanto agentes como productos como ICPS y se pueden ir actualizando sin ningún problema, cosa que yo como usuario puedo ir trayéndolos a proyectos según conveniencia, perdón, según la parte de construcción, según conveniencia. Por ejemplo, voy a intentar editar ahora uno de estos, en este caso, por ejemplo, del hormigón armado, del índice J, bueno, todo es parte del cálculo del ICES, ¿vale? En las acciones, pues lo voy a editar. Yo tengo en mi base de datos todos estos fabricantes, por ejemplo, le pongo el de Hierro Santa Cruz, de productos, bueno, el acero en este caso, y como ya se tiene en la base de datos, pues el ICPS viene de la base de datos, ¿no? Al darle 100 de cantidad, se ha actualizado el ICPS que se tiene de este proveedor, ¿no? Finalmente, al darle continuar, bueno, ya se tiene un preámbulo, pues tenemos tanto el cálculo final del ICES de proyecto como el ICES de construcción, ¿no? Que en este caso, bueno, por ahora motivos, bueno, en la parte de construcción se tiene esto de que el ICES es un poco mayor por cambios que se han dado en obra y buscar que sea más sostenible, ¿no? Y bueno, en fin, con esto acaba la presentación del cálculo del ICES. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Sí. No se lo Pues
Hemos llegado al final. Sí. Ay, mira. Sí. Vale. Hemos llegado al final. Os decíamos que teníamos 3 bloques para presentaros hoy la aplicación. Y bueno, estamos poniendo ahora en pantalla lo que son nuestros correos de contacto, pues si alguno tenéis interés en contactar con nosotros, en registrarse, en hacer pruebas con la aplicación o si queréis que os hagamos alguna explicación específica, podéis contactar con nosotros en estos correos, que también seguramente los tenéis del que os haya llegado para el registro de la jornada de hoy. Creo que no nos dejamos nada. No sé. Agradecer a todos que hayáis tenido interés en escucharnos. Alguno puede que haya copiado la URL, pero yo creo que es mejor efectivamente que contactéis con nosotros en estas primeras aplicaciones. Aunque habéis visto que la verdad es que la aplicación es bastante sencilla de utilizar, es bastante versátil. Y bueno, pues en el fondo probablemente sois vosotros los que puede que demandéis alguna cuestión que se nos haya podido escapar, pero creo que estamos ahí para que nos preguntéis. Y la aplicación sigue viva, la estamos evolucionando, con las pruebas y sugerencias que nos han ido haciendo, pues ha ido mejorando y seguro que los que habéis visto esto hoy tenéis interés y queréis probarla, pues seguro que vais a tener sugerencias buenas para ir creciendo con la aplicación. Entre las cosas que ponía Rubén en la presentación es que se puede utilizar para cálculos de huella de carbono, se puede utilizar para pasaporte digital, entonces estamos creando una plataforma, ya no solo una aplicación, una plataforma que va a agrupar mucha información relevante en los aspectos de sostenibilidad de la construcción. Creo que no nos dejamos nada. Nada, yo creo que además hemos cumplido muy bien con el objetivo, que era no extendernos más de 1 hora para para presentaros esta herramienta que hemos hecho. Y nada más. No habíamos activado el chat y preguntas y respuestas, pues porque por los que estabais, la cantidad de gente que estabais registrados, no íbamos a poder hacerlo en directo, responderos adecuadamente. Entonces, si alguien tiene alguna duda, tiene alguna cuestión, tenéis ahí nuestros correos de contacto, estamos encantados de responderos y daros más información si queréis. Así es que yo creo que vamos a cerrar. Agradeceros a todos y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.